Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:18 en la mañana. Sigamos en la tónica de lo que estamos conversando, de lo que compartí con ustedes respecto de mi opinión en torno al caso de Santiago Díaz Asque. No olvidemos que Santiago Díaz Asque fue parte del equipo de campaña de las elecciones del 2023 en Revolución Ciudadana. Pero además, él está detenido, procesado por un caso de presunta violación. Es un tema que está siendo aún investigado por parte de la Administración de Justicia. En el marco de todo esto, se generó la declaración de Díaz Asque a la salida de la Fiscalía el pasado viernes y previamente hubo unos allanamientos dentro de este caso que le han denominado Caja Chica. Fue allanada, por ejemplo, el domicilio de la expresidenta de Revolución Ciudadana y ex candidata presidencial Luisa González, entiendo que también del asambleísta Patricio Chávez y otros personajes de esta organización política. Ya luego de varios días, ¿cómo analiza este caso el asambleísta Cristian Hernández, quien pertenece a Revolución Ciudadana y visita nuestra mesa de trabajo? ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo, Andreita, un saludo a la audiencia. Gracias por el espacio. Sí, a ver, lamentable que una vez más se ocupe el mismo libreto. Veía en redes sociales incluso un video editado en el que casi tienen las mismas palabras del delincuente Salcedo con el violador o con el procesado por un delito de violación a una niña de 13 años, Díaz. Ha causado alarma social en lo que tiene que ver sobre todo, Fabricio, y eso a título personal, y mucha gente lo piensa igual, que si bien la política evidentemente es una discusión de ideas para buscar el ejercer el poder para servir a la gente, pero en esta discusión, en esta confrontación de ideas, no puede caerse tan bajo. Y a mí sí me resulta espeluznante, macabro si quieren, que el gobierno nacional hoy haya caído tan bajo para utilizar a un presunto violador de una niña de 13 años para que sea él el mensajero con esta figura penal de cooperación eficaz. Realmente me da bastante tristeza por la política. Creo que la gente ya no es la primera ni la segunda vez, es la quinta, sexta, y cada vez el libreto se les cae. Entonces, desde la Revolución Ciudadana, por supuesto, además que los elementos o lo que se conoce de la versión de este sujeto, no cuadran las fechas y hay muchos indicios, muchos elementos que evidentemente relevan de cualquier responsabilidad. ¿En qué no cuadran las fechas, asambleísta? Mire, Fabricio, se conoce que había dicho que él había trasladado dinero desde Venezuela el abril, no sé exactamente la fecha, me parece el 23 o el 24, pero solo un mes después de que supuestamente él trajo dinero, conocíamos que iba a haber elecciones. El decreto de la muerte cruzada fue el 17 de mayo del 2023. 3 meses después, el 27 de julio, el CNE aprobaba las candidaturas de Luisa González y Andrés Arauz. 3 meses después. 4 meses después, se dieron las elecciones anticipadas, el 20 de agosto del 2023. Y son datos que van a tener que ver mucho con la responsabilidad, porque tú conoces, Fabricio, que sobre todo en derecho penal juega un papel muy importante esto de la responsabilidad penal, ¿no? El 18 de octubre del 2023 hay un cambio en la representación legal del movimiento. Renuncia Marcela Guiñaga, asume Francisco Hidalgo y apenas el 14 de diciembre del 2023, 7 meses después de que supuestamente el procesado por violación a una niña trajo el dinero, el 14 de diciembre del 2023, Luisa González asume la presidencia de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿cómo inculpas a Luisa González? ¿Por candidata o por representante legal? Pero él dijo abril, él menciona abril. Abril, sí, abril. No recuerdo exactamente la fecha. El abogado lo dijo públicamente en su versión. Claro, porque en la declaración pública que hace, él no menciona el mes de abril. Simplemente dice que él recibió la orden del presidente Correa de trasladar dinero. Él lo hace en la versión que brindó a la Fiscalía. Así es, ajá, en la versión. En esa versión, sí, ahí consta. Sí, exactamente la fecha no recuerdo, pero abril. Ya, entonces ahí, según usted, no cuadran las fechas. No cuadran las fechas porque él tuvo que ser, además de sinvergüenza, tuvo que ser clarividente para saber que el 17 de mayo iba a Lazo a lanzar la muerte cruzada.
para saber que el 27 de julio Luisa iba a ser la candidata, para saber que el 14 de diciembre Luisa iba a ser presidenta de la Revolución Ciudadana, para inmiscuirla a ella. Entonces, no cuadran los datos. Evidentemente, la versión, el relato, la narrativa se les cae desde el punto de vista fáctico en los hechos. Y creo que la ciudadanía se da cuenta de eso, ¿no? Mira, hay tantos eventos de corrupción, tantos casos de corrupción, el caso mismo del señor Godoy, que cada semana hay una nueva denuncia hasta por abuso sexual. Aparece la ex esposa de la persona que trabajaba para Godoy y que le terminó haciendo la sentencia en el caso de la jueza Nubia Vera, y siguen apareciendo elementos. La gente evidentemente está consternada por los casos de corrupción y tienen que enlazar esta cortina de humo para que, sin calcular las fechas, nos encontremos en esta nueva vergüenza política, vergüenza social. Entonces, creo que la gente está cansada de esto, conoce de esto, no es la primera vez que montan estos shows, así es que estamos desde lo judicial tranquilos en la revolución. Asambleísta, y precisamente eso, ¿cómo queda la Revolución Ciudadana después de tener nuevamente, yo tomo su palabra, el mismo libreto con estos, y entre comillas, traidores de Revolución Ciudadana? ¿Cómo o qué se ha conversado a la interna de Revolución Ciudadana teniendo nuevamente un caso similar? Lo mencionaba Fabricio, tuvimos el caso de Pamela Martínez, Lenny Moreno en su momento, Sergio Peña incluso, que ahora también se dedica a insultar a partidarios de la Revolución Ciudadana, y ahora Santiago Díaz Vázquez. ¿Cómo queda o qué les dice eso dentro de la Revolución Ciudadana? Mire, yo de hecho en varias entrevistas siempre digo que en cada proceso electoral, la Revolución Ciudadana incrementa su votación. De hecho, en las últimas presidenciales estoy seguro, yo no tengo duda de que Luisa González ganó la presidencia de la República en las urnas. El porcentaje en presencia de curules ha aumentado desde el 2021, 2023 al 2025. Hoy llegamos como la fuerza con mayor número de asambleístas que luego hayan sido negociados con el gobierno. Tiene otra explicación. La revolución como movimiento está compacta, está firme, está fuerte, sólida, cercana a su militancia. Hacemos un trabajo territorial importante. Y creo que la gente se da cuenta de estos shows, no cae, no vuelve a comer el cuento. Y en lo partidista, en lo político, en la estructura de la organización política, más bien nos compacta un poco más. Sí, como decía Fabricio, le escuchaba en el comentario anterior, y usted también, Andreita, uno no se da cuenta que una persona no tiene principios hasta que traiciona. Y mencionaba muy bien el caso de Pamela Martínez, de Lenny Moreno, el caso de la asambleísta Peña, del asambleísta Urresta. Pero sobre todo, perdóneme, sobre el asambleísta Urresta, bueno, yo establezco distancias porque creo que no hay equivalencias entre Pamela Martínez y el asambleísta Urresta. Pero, por ejemplo, en el caso de Pamela Martínez, en el caso de Santiago Díaz Vázquez, eran parte del entorno de Revolución Ciudadana y eran defendidos y ustedes le creían a ellos, y finalmente pasa lo que está pasando, lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, me parece que, no sé si en el 21 o el 23, Santiago Díaz incluso fue procurador, me parece, de la alianza, creo que fue el 21 con Centro Democrático. Evidentemente. De la Alianza UNES. De la Alianza UNES, exacto, Unión por la Esperanza. Por eso, entonces era un personaje, digamos, ahora usted le dice este sujeto, pero ese sujeto era parte de, pues. O sea, no es que era cualquier militante. Por supuesto, nadie lo ha negado. De hecho, fue asambleísta alterno de Priscilla Schettini. A Priscilla Schettini. Él se principaliza porque Priscilla Schettini está inhabilitada de poder ocupar la curul. Exacto. Entonces, como digo, uno se da cuenta de las personas cuando cometen la traición. El traidor es traidor desde que falla, desde que falta sus principios. Pero digamos, ¿no hay también una evaluación al interno de Revolución Ciudadana para que no sigan ocurriendo ese tipo de casos, o incluso no se tenga a personas que ahora mismo están procesadas por una violación sexual? Mira, es muy difícil poder evitar esas cosas. Incluso en el argot popular uno nunca termina de conocer a las personas. Peor en política. Yo no tengo un cargo dirigencial en el movimiento, no formo parte del directorio ni de ningún buró,
Pero también entiendo desde ese punto de vista, las personas se les conoce por sus actos, por sus omisiones, y cada quien responde por sus actos, Fabricio Enreita. No, yo no, bajo ningún escenario quiero desconocer la influencia que tenía Santiago Díaz en la revolución, por supuesto. Acabo de decir que fue, me parece que procurador de la Alianza UNES en el 2021, pero eso no puede tapar o no puede atenuar delitos atroces en los que está siendo procesado. Entonces, creo que el análisis no debe ir por qué le consideraban antes tanto y ahora un poco le criticamos por los delitos por los que fueron procesados, que además hay bastantes elementos en ese caso atroz. Entonces, no pasa por lo que hizo antes, sino por lo que terminó haciendo, que avergüenza a la sociedad, por supuesto. Hablemos también de lo que ocurrió días antes de esta declaración de Santiago Díaz, y es del allanamiento a Luisa González, Andrés Arauz, que fueron líderes que lideraron la Revolución Ciudadana y que son parte de ese movimiento político. Luisa González decía que se quiere eliminar a la oposición, a los opositores. ¿Usted piensa lo mismo? No tengo duda. Y mire, yo en una entrevista igual lo decía, ¿no? Hablando del caso de Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo criticaron por proscribir, por inhabilitar a María Corina Machado. Daniel Noboa inhabilitó a Jan Topic. A Maduro le criticaban por no abrir las urnas cuando todo el mundo gritaba fraude. Noboa hizo lo mismo. La hermana de su empleado en el consulado, Diana Tamain, no abrió una sola urna. Una sola urna cuando todo el mundo, incluso la OEA, en un informe preliminar, detectó la transferencia de la tinta. No abrió una sola urna. Ustedes siguen con esa narrativa del informe preliminar. Con el informe definitivo, la OEA aclara a qué se refería, pues, Cristian. En el informe preliminar, la OEA confirma el resultado numérico, Fabricio. El resultado numérico que además fue confirmado por el Consejo Nacional Electoral. Y mira, en esa parte, más allá de lo que incómodo que resulte analizar temas como la tinta transferible, sin duda, los números son exactos. Y ni siquiera los de Exit Poll de ADN salieron a darle como ganador a Daniel Noboa. Me quieren explicar que absolutamente toda la votación de Leonidas Diza fue para Daniel Noboa. Absolutamente. Es más de lo que sacó. Sí, pero ustedes, a ver, me parece que es legítimo que ustedes de alguna manera manejen el discurso de que cuestionan el proceso electoral, desconocen el resultado, pero siguen invocando un informe preliminar de la OEA que la propia OEA ha aclarado a qué se ha referido, y en su informe definitivo no aparece el tema de la tinta mágica que ustedes citan, Cristian. Mira, yo creo que no es el único elemento por el que uno tiene que sostener un fraude. Pero ustedes lo están haciendo Sí, por eso. no, pero yo no creo que sea el único. A mí me parece que pasaron muchas cosas raras. Pero en eso estamos de acuerdo. Yo le voy a decir una cosa. Yo cuestioné, por ejemplo, el desarrollo de la campaña, la manera como el presidente no pidió licencia, cómo se bypasaron la norma. Estamos de acuerdo en eso. Pero ustedes han centrado en el tema de la tinta mágica y el informe preliminar de la OEA. Porque está ahí, porque la OEA es un organismo veedor, diríamos neutral. Pero la OEA aclaró después a qué se refería en el informe definitivo, Cristian. Yo no vi una aclaración ahí, Fabricio. Yo lo que vi fue ¿Usted leyó el informe definitivo? El informe definitivo, sobre todo la parte concluyente, decía que ratifican el resultado numérico de las elecciones. Criticaban un poco lo que acaba de decir Fabricio, el tema de que no pidió licencia. Poco más es tantas irregularidades que existió, que la OEA confirmó, pero que ratificó el resultado numérico. Ahora, no nos desviemos del tema porque estábamos hablando del caso de Santiago Díaz. Ustedes en Revolución Ciudadana pueden certificar que no recibieron dineros ilícitos de Venezuela para la campaña electoral del 2023, que la candidatura de Luisa González no recibió dineros ilícitos. ¿Se puede probar eso? A ver, Luisa ha sido categórica, que ella no recibió un centavo como candidata en el 2023, ni de Venezuela, ni del presidente Nicolás Maduro. ¿Y puede probar que no recibió dinero de Venezuela? El que acusa tiene que probar. En este caso, la Fiscalía. La Fiscalía. Y eso no va a poder hacerlo porque sencillamente no hay pruebas. Si el señor Díaz Asque era el responsable financiero de la campaña, ¿no será que él tiene información en ese sentido y por eso, muy ligeramente, el día viernes a la salida de la Fiscalía dijo lo que dijo? Debe tenerlo, porque
ninguna persona, y menos un procesado por violación a una niña, puede acusar a alguien de cualquier cometimiento de un delito. Espero que lo tenga. Estamos nosotros seguros que no lo tiene. Y por eso nuestra tranquilidad como movimiento, la tranquilidad que tiene Luisa, luego yo soy candidato desde el 2000, fui candidato en las elecciones del 2025, pero conozco a Luisa desde hace varios años y le conozco perfectamente y puedo dar fe de su honestidad y sobre todo de su claridad y sinceridad cuando afirma algo. Yo no tengo duda. Por otro lado está la versión de un procesado por violación. Eso tiene que la gente también analizar, pensar. Es la versión de alguien que está procesado por violación y que hoy está pasando. Mire, hablaron, me parece, Fabricio, antes del análisis de los penalistas respecto a la imposibilidad jurídica de que reciba beneficios dentro del proceso de un caso de violación. por otro caso. Exacto. Y aparte que en el proceso de violación, por ser un delito sexual, no es susceptible de estos beneficios. Y menos aún en otro proceso. Entonces, el problema es que estamos en Ecuador y no en Finlandia. Y todo puede pasar. Si la ley te dice no, acá va a pasar que sí. ¿Qué hace Santiago Díaz, un procesado por violación en una cárcel que no deja de ser cárcel, por supuesto, pero es la cárcel 4? Y a un ex vicepresidente de la República le tiene en la cárcel del Encuentro, y Santiago Díaz procesado por violación en la cárcel 4, Ahora, recibiendo visitas. Ahora, y estoy de acuerdo con eso también lo comenté. Evidentemente no sé cuál es la valoración que tienen para a unos mandarles a la penitenciaría, a Turi, a Cotopaxi, a El Rodeo, a la cárcel del Encuentro, y a otros dejarlos en la cárcel 4. Cárcel es cárcel, pero no hay equivalencias. Ahora, yo le pregunto a usted, a propósito del manejo financiero de las campañas electorales de Revolución Ciudadana. ¿Cómo financiaron la campaña en 2023? O sea, si no vinieron dineros ilícitos, ¿cuál fue la fuente de financiamiento que ustedes pueden certificar? Porque además, entiendo que en el Tribunal Contencioso Electoral también hay un pedido, a partir de una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral, sobre inconsistencias en los números que presentó RC a propósito del manejo financiero de la campaña de 2023. Sí, por $6,000 me parece que es. La Revolución Ciudadana no es la única organización política que está procesada en el Tribunal Contencioso Electoral. No exime de responsabilidad, por supuesto, pero está ADN, está el Partido Social Cristiano, me parece, y otras organizaciones políticas. Y así es como debe tratarse, como un delito electoral. Fíjate que por el mismo delito electoral, no cuadran las cantidades o las cifras. La Revolución Ciudadana tiene allanamientos, tiene procesos electorales y tiene procesos penales. Y un proceso penal que inicia una denuncia reservada, desconocida, clandestina, y una versión de un procesado por violación. ¿Cómo se financia? Como se financia las demás organizaciones políticas. A esto súmale que la Revolución Ciudadana, y te lo digo porque ya conozco desde adentro, es la organización política más fuerte y con una militancia compacta y muy sentimental en cuanto a la organización como tal. Fíjate, Fabricio, que nosotros incluso como asambleístas hemos pedido al CNE en varias solicitudes de información que nos informe cómo está el reglamento para poder aprobar que la militancia y los adherentes de las organizaciones políticas puedan aportar un sistema digital automatizado que pueda permitir que nuestra militancia pueda aportar. Nos dice usted, asambleísta, para retomar un poco sus palabras, que la Revolución Ciudadana se financia como se financian otras organizaciones políticas. Como deben financiarse, por supuesto. Ajá. ¿Cómo es eso? Con las donaciones de los militantes, con las donaciones que de hecho la ley está, Andreita, y eso debemos tenerlo claro también. El tema, como dijo Fabricio, es que hay que informar y tiene que quedar claro al organismo electoral. Porque no ha quedado claro, hay esos procesos en el Tribunal Contencioso Electoral de varias organizaciones políticas y que seguramente nosotros, insisto, yo no estuve en el 2023, pero existirá la documentación, los elementos, los sustentos para que ni siquiera en la justicia electoral se pueda
sancionar por esto, por este manejo, por este financiamiento. Ok, no sé si usted Dale tiene, usted. porque ¿Cómo no? quisiera pasar un momentito, asambleísta, a mirar su opinión respecto de las leyes de económica urgente que ha ingresado y que ayer el CAL ya aprobó para que vayan a la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cuál va a ser la postura de Revolución Ciudadana sobre estas dos leyes? Mire, es un poco repetido lo que siempre decimos. En efecto, ayer se aprobó en el CAL estos dos proyectos de ley, uno para... Fueron calificados el trámite. Exactamente, ajá. Y pasará a la comisión, seguramente a una comisión que controlan ellos. Nosotros haremos las revisiones, haremos los aportes. Bueno, en realidad ellos controlan todas con excepción de dos, ¿no? A las que no Pero les las dejan dos, hacer nada. claro, pero las dos económicas, los dos van a ir a desarrollo económico, pero las dos económicas, la de régimen y desarrollo, controla de. Controla de exacto, seguramente irán allá. No he revisado con minuciosidad ambas leyes, apenas acaba de aprobarse el trámite en el CAL, pero sí noté con preocupación esto de querer regular el presupuesto que se les asigna a los gobiernos autónomos descentralizados. Y lo digo con preocupación porque uno lee la intención al menos de querer exigir cómo deben destinar las alcaldías, las prefecturas, el presupuesto que se les da y se pregunta, ¿qué presupuesto? Si hay más de 500 millones de dólares que deben a las alcaldías y a las prefecturas. Entonces, eso causa curiosidad al menos. Y respecto al tema energético, mire, esto es un tema personal, no de la bancada, pero yo noto con preocupación un empecinamiento con la minería. Y note, Andreita, que han sido proyectos fallidos, los pretextos para hablar de seguridad también, esto de la minería ilegal. Entonces veo ese empecinamiento con ese tema, ¿no? Y hablan de una minería ilegal y a mí me preocupa que lo que busquen es, a pretexto de controlar la minería ilegal, empezar a dar licencias a diestra y siniestra para poder acabar con la naturaleza y entregar nuestros recursos naturales a empresas privadas. Eso me preocupa, ¿no? Que se haya cambiado, que se pretenda cambiar, por ejemplo, la licencia ambiental por una autorización. ¿Hay una preocupación también en Revolución Ciudadana o de usted personalmente por aquello? Sí, porque, mire, han sido sentencias de la Corte Constitucional y en casos judiciales que han echado abajo las licencias que se han otorgado. Ahora le cambian de nombre para no tener esa traba. Entonces ahora, como ya no es licencia, porque la licencia está prohibida por una sentencia constitucional o una sentencia judicial, ahora le vamos a cambiar de nombre y se van a llamar autorizaciones. ¿Autorizaciones para qué? Para explotar nuestros recursos naturales y que las empresas privadas se lleven dejando al Estado sin los beneficios que le corresponden. Otra de las cosas que se dice dentro de estos proyectos es que se está realizando algunos ajustes porque hay demasiada burocracia. Entonces ahora, por ejemplo, ya no se va a necesitar una autorización para la exploración y otra autorización, digamos, la exploración básica y luego la exploración avanzada y luego que viene la explotación, sino que va a ser una para todos los casos. ¿Cómo mira usted también aquella autorización? De la misma manera, fíjese que en el caso de Quimsacocha fue precisamente eso el pretexto, ¿no? Ya decían que está otorgada la licencia, pero como tiene ya la licencia otorgada en el año, me parece que por los años 2000, ellos pueden explotar esta parte, estos recursos naturales de la SUAY. Yo no tengo duda de que hay algo abajo de la mesa en la propuesta que hace el gobierno nacional. Ya solo la idea de que ya van a cambiar de nombre para que no se sienta afectada estas autorizaciones, porque lo que está prohibido son las licencias, los procedimientos más rápidos, más laxos, más manejables, desde la mala intención que tiene el gobierno en este tema, me preocupa muchísimo. Pero de todas formas, ojalá en esta vez, fíjense que de las 5 económicas urgentes que mandó el Ejecutivo, solo han servido para que Novoa se baje más de 70 millones de dólares en impuestos. No ha servido para nada más. De hecho, la Corte Constitucional ha seguido el juego y después de que se bajó los impuestos, se declararon inconstitucionales. Entonces, esperemos que no sea el mismo caso. Después de que se entreguen las autorizaciones a los amigos del gobierno, no se declaren luego inconstitucionales. Entonces, hay que estar atentos. Como bancada vamos a analizar las leyes, vamos a hacer los aportes, vamos a
pedir a las comisiones controladas por ADN que al menos detengan lo ilegal y piensen un poco en los recursos naturales del Estado, en el patrimonio estatal. Y ojalá logremos tener acuerdos y poder tener una ley que siempre será beneficiosa para la gente porque hay que regular, hay muchas cosas por regular. Asambleísta, y lo último, déjeme retomar el tema del caso Caja Chica. Un oyente me pide que le pregunte lo siguiente, le voy a leer tal cual. ¿Por qué la señora González no justifica los gastos electorales en la demanda que le hace la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín? Han tenido incluso que fingir que una mujer se toma una foto para notificarle. Si está tan claro el financiamiento, ¿por qué no rinden cuentas tanto Luisa González cuando Andrés Arauz, que fueron el binomio en el año 2023? Y tampoco Luisa González ha explicado de dónde se sostiene económicamente. Estas preguntas hace un oyente y le traslado, asambleísta, para cerrar. Tenga la bondad. A ver, Luisa González es una profesional del derecho, es una abogada, tiene una maestría, unos posgrados en varias ramas del derecho. Ella, entiendo que aparte de ser todavía, porque aún no se registra la nueva directiva, es la presidenta saliente del movimiento Revolución Ciudadana. Ejerce su profesión también. Respecto a por qué no responde Luisa González, mire, más allá de la mala intención que percibo en la pregunta, pero tengo la obligación de responder y lo hago con mucho gusto. El artículo 361, Fabricio, que lo tengo acá, dice textualmente del Código de la Democracia, ¿no? La recepción y el gasto de fondos de las organizaciones políticas o sus alianzas son competencia exclusiva del representante legal o del procurador común en caso de alianzas y el responsable económico. El proceso electoral e incluso el proceso penal se refiere o hace referencia a la campaña del 2023, de agosto del 2023. Por eso yo hablaba al principio de las fechas. En agosto del 2023 se dan las elecciones anticipadas. El 18 de octubre del 2023 renuncia Marcela Guiñaga. El 22 de octubre del 2023 asume el vicepresidente Francisco Hidalgo. Y solo el 14 de diciembre del 2023, Luisa González es la presidenta de la Revolución Ciudadana. El amigo que nos escribe me pregunta, ¿por qué no responde Luisa González como presidenta del movimiento Revolución Ciudadana por la campaña de julio y agosto del 2023? Fácil, porque ella es presidenta desde el 14 de diciembre del 2023. ¿Y quién tiene que responder? Ahora, perdón. ¿Quién tiene que responder entonces? La que ejercía la presidencia y el responsable económico. Quien ejercía la presidencia del responsable económico es Marcela Guiñaga. Y ojo, estoy hablando solo de responsabilidad. Yo no tengo duda que existe la documentación completa para respaldar el tema. Fíjese que estaba leyendo, y Fabricio, tú que tienes una memoria brillante, veía cómo el 16 de junio del 2023 aprobaron los binomios de todas las organizaciones sociales, políticas, menos a una, la Revolución Ciudadana. Y solo un mes después, ya faltando pocos días para las elecciones, me parece que el 27 de julio, aprueba el binomio Luisa González, Andrés Arauz. ¿Por qué te comento esto? Porque la Revolución Ciudadana desde hace 8 años ha sido la organización política más perseguida. Y te comento este caso porque mira que a todos aprueban el binomio menos de la Revolución Ciudadana. Y recordarás que ahí hubo incluso inicialmente rumores de que no nos iban a dejar participar, etcétera, etcétera. Precisamente por esa persecución, la revolución ha sido meticulosa, minuciosa, exacta, y yo no tengo duda de que no va a haber un centavo que no se pueda esclarecer ni en la justicia electoral ni en la justicia penal, que además se basa en la versión de un violador, de un procesado por violación de una niña de 13 años. Creo que eso está claro y la sociedad lo tiene claro también. Asambleísta, muchas gracias. Gracias A ti, Fabricio, Andreito, un gusto. Saludo a la audiencia, gracias por el espacio. Gracias a Cristian Hernández, que ha estado con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, hablando sobre el caso de Díaz Asque, el financiamiento de la campaña electoral de 2023, y también Andrea le ha preguntado sobre la postura de RC en torno a los 2 proyectos de urgencia económica que se tramitan ya en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias,
todas las voces.